Que la buena voluntad de Dios acompañe a su pueblo acá en este lugar y en el mundo entero. Es una bendición, hermanos, poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes la palabra del Señor. La palabra de Dios es el alimento que le ayuda a nuestra alma, que le ayuda a nuestro ser espiritual a mantenerse. Así como el alimento físico ayuda al cuerpo para mantenerse con vida, el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios le ayuda al ser espiritual, a nuestra esencia espiritual, a nuestra alma, le ayuda para mantenerse en armonía y en vida con el Señor. Quiero invitarles este día a meditar, hermanos, a cada uno de ustedes, en la carta de Romanos capítulo 9. Vamos a meditar en un título que hemos llamado Los vasos de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al libro de Corintios, la carta del apóstol Pablo, escrita a la iglesia, de los Romanos, capítulo 9. Romanos, en su capítulo 9, estamos hablando en esa parte, hermanos, sobre la elección del pueblo de Dios, la elección de Israel como el pueblo de Dios, y que hoy pretendemos, hermanos, examinar las Escrituras en este título, Los vasos de Dios. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 14. Vamos a compartir Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, y en justicia y con prontitud.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Sodoma y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Hermanos y amigos, cada uno de nosotros vivimos nuestra propia vida. Y muchas de las veces la vida que nosotros vivimos la queremos vivir en nuestra propia voluntad. Es decir, no tomamos en cuenta a Dios para todos aquellos designios, para todas aquellas decisiones que a diario estamos tomando en nuestras vidas. Porque nosotros pasamos todo el tiempo tomando decisiones. Amén. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre amó las perversiones, amó el mal camino, porque para el ser humano hacer lo malo le resulta más fácil y más atractivo que seguir el camino de lo bueno, de hacer el bien y de esforzarse para alcanzar las metas que se proponga en la vida. A los estudiantes a veces en las escuelas, para poder pasar la materia, poder pasar el grado o nivel en el que están estudiando, muchas de las veces se les ocurre hacer trampa, llevar copias o hacer, hermano, una trampa. En la vida nosotros de esa manera queremos lograr también las cosas. Y Dios nos enseña que el camino de lo bueno, que el camino del bien, exige de nosotros un esfuerzo que vaya más allá de lo que nosotros podemos dar. Esto quiere decir que cada uno de nosotros viene a ser, hermano, como un vaso para el Señor. Pero cada uno de nosotros también Dios le ha dado la oportunidad de elegir si ser un vaso para honra o un vaso para deshonra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que nosotros tomamos decisiones y muchas de las decisiones que nosotros tomamos nos convierten muchas veces en personas no honradas o en personas no honestas o en personas no decentes o en personas que no merecen llevar el título de seguidores de Cristo. Porque ser seguidor de Cristo significa mucho para nosotros, para todos, y debería significarlo para todos. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque el Señor nos dijo a nosotros: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo. ¿Negar qué? Negarse a sus deseos, negarse a sus satisfacciones personales, negarse a una vida llena de placer o llena de todo tipo de vicio o de pecado, negarse a todo eso para poder sacrificar aquí y obtener una ganancia eterna, celestial, allá junto a Dios. Cuando la gente habla mal de nosotros, sin fundamento, preocupémonos cuando sea con fundamento. Porque si la gente nos señala y dice, esa mujer es mala mujer, yo la he visto de dónde sale, yo la he visto de dónde viene, yo la he visto qué es lo que hace, yo sé tal cosa, yo sé esto, yo sé aquí, yo sé allá. Y cuando la gente señale y sea verdad, preocúpese porque las puertas del infierno están abiertas de par en par para usted. Y si usted no entra, la van a empujar. Amén, hermano. Es terrible, ¿verdad? Pero si lo que la gente dice es mentira, es falso, es pura habladuría de las personas, es algo que no es cierto, que no está fundamentado en la verdad, la palabra de Dios nos dice esto allá en el libro de Mateo capítulo 5. Vaya conmigo, por favor. En el Evangelio, según Mateo,
Y vamos a ir a ver el capítulo 5 de este Evangelio. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice en el versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros acá dice, bienaventurados todos ustedes cuando digan toda clase de mal, digan que usted es malo o mala, que usted es vicioso, tendenciero o pleitista, o que usted es mala gente, y que digan toda clase de mal, pero están mintiendo. Y dice el Señor, alégrate, porque están diciendo toda clase de mentiras, toda clase de mal, están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Y dice el Señor, alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aunque le toque padecer aquí, el galardón suyo no está aquí. Amén. Amén. Está en los cielos. Y eso usted y yo lo debemos tener presente, que aquí en la tierra siempre vamos a encontrar personas que van a hablar mal de nosotros, personas que van a decir cosas de nosotros, persecuciones de alguna manera que nos andan como espías, que nos andan, hermano, con la vista cruzada todo el tiempo y que nos tienen cuadriculados todos los movimientos que hacemos. Hasta están pendientes de cada cosa que decimos o de cada forma que nos vestimos o de cada situación de nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que si están mintiendo, nuestro galardón es grande en el cielo. Pero si están diciendo la verdad, la puerta del castigo se ha abierto para nosotros, porque Dios va a hacer justicia. He ahí, ¿verdad?, una situación tremenda. Volviendo, hermanos, a nuestro texto de Romanos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo le dice a los judíos y nos enseña a nosotros a través de esta carta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice la respuesta ahí mismo, hermanos, en ninguna manera. Yo le voy a aclarar esto. Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por la carta de Juan, el apóstol, dice, hermano, que toda injusticia es pecado. Amén. Toda injusticia es pecado. Santiago nos advierte y nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir que cuando la persona conoce una situación particular, un ejemplo, hermano, yo solo voy a ejemplificar algo y espero que no personalicemos, ¿verdad? Amén, no personalicemos. Pero supongamos que usted viene a la congregación, que usted viene a la iglesia, que usted está aquí, alaba a Dios, canta, ríe y usted se emociona porque le gusta la palabra de Dios. Pero de repente al llegar a su hogar entra la ira, el enojo, entra la maledicencia, maldecir las cosas o maldecir a las personas, entran las malas palabras, las palabras ociosas de su boca, entran los malos hábitos espirituales que le alejan o le permiten alejarse cada vez más de Dios. O entra, hermano, aquel desprecio o menosprecio por sus hermanos o por sus hermanas, o el menosprecio por su pareja, por su esposo, por su esposa que Dios le dio. Y todo eso el Señor lo va notando
y no lo pasará por alto jamás en el día del juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio del Señor. Y dice la palabra de Dios, para que no se me asuste mucho, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, y los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas de ellos en los libros, y cuya causa provocó que su nombre no se hallara inscrito en el libro de la vida. Mas al que se halló inscrito en el libro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, este fue lanzado, dice la palabra, al lago de fuego. O sea que la palabra de Dios contiene juicio, aún con las cosas más pequeñas que usted crea que no es así. Por ejemplo, una persona puede estar bien en la congregación, mientras está con sus hermanos, ¿verdad? Un Dios le bendiga sincero, un amor, una melodía en el corazón de aquellos que le escuchan. Pero si su vida personal y su relación personal con Dios no es la correcta, en vano habrá estado delante de los hombres con una apariencia y delante de Dios viviendo de otra. Qué triste, ¿no? Triste porque Jesús lo resumió así. ¿De qué le sirve a una persona ganarse todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué le habrá servido todo? ¿De qué le habrá servido la carrera? Señor, pero yo me levantaba temprano los días de culto. Señor, yo era el primero que llegaba, colaboraba en las cosas que hacía. ¿Y de qué sirve todo eso si su corazón nunca quiso alejarse del pecado? ¿Será que Dios es injusto? El apóstol hace una pregunta. ¿Será que Dios es injusto por condenar a aquellos que se portan mal o deciden vivir en pecado? La Biblia dice, en ninguna manera. Dice ahora, hermanos, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, que Dios mira, hermanos, la necesidad humana. Dios mira la necesidad que hay en el corazón de cada persona. Pero ¿sabía usted que la persona como ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene y nunca está satisfecho porque siempre quiere más? Amén. En algunas cosas quiere más y en otras quiere menos. Por ejemplo, si le toca trabajar, quiere trabajar menos, pero quiere ganar más. Amén, hermanos. Y le da risa, ¿verdad? Es cierto, que con poco esfuerzo quiere ganar mucho. Y de repente, cuando la persona tiene, por ejemplo, hermano, yo estaba viendo por ahí que hay unos servidores públicos de las alcaldías y de otros rubros del gobierno, por ejemplo, que tienen un salario mensual arriba de $5,000. $5,000 mensuales. Por ejemplo, por ahí estaba escuchando en San Miguel un dato parecido a eso. Y hermanos, de repente nosotros decimos, wow, qué bastante cantidad. Sí. Estaba escuchando también que un predicador por ahí de Guatemala, predicador muy famoso de Guatemala, él, por organizarle una campaña y por ir a predicarle la palabra de Dios, él cobra $60,000 por campaña, con 30,000 de adelanto porque si no, no se presenta. El hombre le da mucha importancia a los bienes materiales, pero nunca está satisfecho, siempre quiere más. Por eso es que el Evangelio no comulga con el materialismo, porque el materialismo ve en el dinero la fuente de su crecimiento, la fuente de su poder, mas la iglesia de Cristo ve la fuente de su poder en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aunque seamos pobres, y aunque seamos como estamos aquí, sabemos que tenemos el poder de Dios de parte nuestra. Amén, hermanos. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos estar ahí, miren, nosotros podemos acostarnos y dormir tranquilos, mientras que esta gente piensa en muchas deudas y en tanto impuesto que tiene que pagar y por evasor se lo pueden llevar.
Bueno, hermanos, le comento esto nada más por decirle que no es que Dios sea injusto, sino que Dios se compadece y Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que decidieron inclinar su corazón hacia lo malo. Mucha gente hay en la tierra ahorita. ¿Todos quieren hacer lo bueno? ¿Todos están inclinados hacia lo bueno? No, si ni aún algunos cristianos que se sientan en las iglesias a escuchar la palabra de Dios, aún su corazón está inclinado hacia el mundo de la maldad. Y nos dice el libro del Génesis capítulo 6. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer esa primera parte de la Biblia. Dice en el versículo 5, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén, hermano. ¿Cómo dice en ese versículo? Dice, hermano, que todo designio de los pensamientos del corazón de la humanidad era de continuo solamente hacer el mal. Ahora le pregunto yo, ¿será que Dios será injusto si un día estas personas se condenan por vivir en esta condición? Pues la verdad creo que no. Volviendo a nuestro texto, hermanos, dice también, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero la misericordia se pide. Amén, hermano. Es que aquí hay mucha gente que esto no lo entiende. Cree que, por ejemplo, hay personas que dicen esto. He escuchado a algunos que dicen así: a mí mi mamá y mi papá me mantienen. ¿Y para qué tuvieron hijos, pues? Tienen la obligación de mantenerme, pues. Yo no les pedí venir al mundo. Ellos tienen la obligación de darme de comer. Tienen la obligación de vestirme. Tienen la obligación de darme todo lo que yo les pida. Así piensan algunos. Y no estoy hablando de jovencitos o niños, estoy hablando de gente ya adulta. Fíjese usted, qué terrible, ¿verdad? Y algunos, ya adultos y cristianos, dicen también así: ah, sí, Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad yo, ya sabe que tiene que mandarme la lluvia para que yo pueda sembrar, ya sabe Dios de que yo necesito comida en la casa, ya sabe que necesito protección, ya sabe que necesito su misericordia. ¿Y para qué soy su hijo, pues? ¿Para qué me adoptó, pues? Hay gente pensando así, pero el Señor Jesucristo lo que nos enseñó, fue distinto. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Hay quien no quiere buscar? Quiere estar acostado en la hamaca y que ahí le caiga la bendición. Amén. ¿Hay quien no quiere buscar la bendición? El Señor dijo: buscad, o sea, vaya a buscarla. Hay gente que quiere trabajar y no se mueve de su casa. ¿Cómo va a conseguir empleo? ¿Cómo vas a conseguir empleo, por Dios? Si no te mueves, si no caminas. Amén, hermano. Es que a veces la gente cree que Dios tiene obligaciones con ellos solo por ser hijos de Dios así. No, el Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo? No les oigo. Recibe. ¿Pero quién recibe? El que pide. ¿Y si usted no pide? Y hay otra cosa también. Santiago lo pone en su carta y dice: todo aquel que pida, dice, no pida dudando, porque no crea que recibirá cosa alguna aquel que duda del Señor. Y entonces, ¿y cómo me quito esa duda? Con fe, esa es la pastilla que debe comprar, con fe. ¿Y eso dónde lo venden? Lo vende Jesucristo. ¿Y cómo es de grande eso? Bueno, si fuera como un granito de mostaza, tendría un poder impresionante para mover hasta montañas. Pero es algo más pequeño que eso.
pero con un gran efecto y un gran poder. Así que yo, les invito, hermanos, es interesante esto. Ser un vaso de Dios no significa que yo estoy hecho para destrucción o que yo estoy hecho para deshonra, porque alguien decía por ahí, la honra te la da tu testimonio personal. Amén. Para tener un amigo hay que demostrar que es amigo uno, porque si no es amigo no puede tener un amigo. Amén. Lo mismo puede decir a Dios, si no le demuestra que Dios sigue el corazón, no es enemigo de Dios. Probablemente así es, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar todas esas cosas, hermanos, porque Dios nos ama, pero en su infinito amor Él nos ha facilitado a nosotros todas las cosas, pero aún con la facilidad que nos la ha puesto, mucha de la gente no quiere tener nada que ver con Dios, lamentablemente no quieren nada con Dios. Amén. Para recibir bendición, sí, amén. Pero también, hermanos, para recibir bendición hay que pedirla. Y muchas de las cosas que usted puede pedir a Dios no las puede comprar, no las puede conseguir en ningún lado porque no las venden en la tienda de la esquina. Por ejemplo, usted necesita protección. ¿Quién le puede dar una mejor protección? ¿COSACE? ¿Las compañías de seguridad? No, es Dios el que guarda. Mire, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Él guardará tu salida y tu entrada a tu hogar, desde ahora y para siempre. Pero eso es para los que están en la voluntad de Dios. Pero si usted se salió, ¿y a dónde se lo llevaron los pies? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Qué hizo? ¿O qué dejó de hacer? Y cuando usted le responde las preguntas, y Dios, hermano, hay gente que cree equivocada o erróneamente, que Dios habita en las paredes de un local, como este, o como la Catedral de Cristal, allá, ¿verdad?, de don Dante Hebel, o el gran templo construido por Cash Luna. De hecho, estaba escuchando o viendo que este señor, debajo del altar donde él predica, enterró una Biblia en una urna de vidrio. Qué triste, ¿verdad? Que todavía hayan esas prácticas y de gente que dice que predica el Evangelio. El Evangelio es espíritu de poder para nosotros y con él podemos vencer, porque todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y que podemos, hermanos, hablar abiertamente sin ninguna culpa o sin ninguna situación que afecte la relación con Dios, son portadores de la espada del Espíritu de Dios para ir por el mundo, hermanos, predicando el Evangelio del Señor. Ahora, la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón endureció su corazón. Pero ¿será que Faraón lo endureció o Dios permitió que Faraón lo endureciera? Y es, hermano, que Dios permitió que Faraón endureciera su corazón para que Dios pudiera glorificarse en él. ¿Por qué? Porque mucha gente es así. Mucha gente dice: yo eso de la religión, eso de la fe, esas cosas a mí no me llaman la atención, a mí no me gustan. Yo le voy a decir a usted algo: aquí no es cuestión de que nos guste o no nos guste, es de hallarle el gusto. ¿Sabe por qué? Porque la salvación viene por un solo medio, y ese medio se llama Jesucristo. Mire, nosotros vivimos apasionados la mayor parte del tiempo. Y cuando digo apasionados, no me refiero, hermanos, al hecho de estar enamorados, aunque muchas de las veces sí.
¿Enamorados, pero de qué? ¿De la moda? ¿De la música? ¿De la televisión? ¿De sus películas? ¿De sus caricaturas? ¿De sus telenovelas? ¿Enamorados, hermanos, de qué? ¿Del esposo de la vecina o de la esposa del vecino? ¿Enamorados de qué? ¿De un trabajo? ¿O tenemos cada uno una pasión determinada? Y al final terminamos, hermanos, embelesados con el mundo, arruinados espiritualmente. Algo más. Muchas de las personas que le damos lugar a las pasiones, a las iras, a los odios, a los deseos, a los malos deseos, a las maldiciones en las vidas de nosotros, le abrimos la puerta al enemigo para que él pueda minar completamente nuestras casas. Dice que, imagínese usted que nosotros cuidamos, bueno, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada. A ver si alguien se sabe esto. A ver si alguien se sabe esto, hermanos. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice la Biblia? Guarda. ¿Qué tiene que guardar? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor Jesús, hablando de eso, dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿y cuál es la esperanza suya, pues? ¿Cuál es la esperanza? Y la esperanza de nosotros es que un día, después que dejemos de estar en este cuerpo, porque va a llegar un día en que vamos a dejar de estar en este cuerpo. Hay gente que a veces dice: ¿cómo quisiera volver a ser joven? Ay, si el tiempo se pudiera regresar, dice, no estaría con estos dolores, porque de repente comienzan a aparecer los dolores sin causa, ¿verdad? Sin causa justificada. O sea, usted dice: ¿y por qué será? Si es que no he hecho nada, dice. ¿Y por qué me suceden estas cosas? ¿Y usted qué cree, pues? ¿Y no nos vamos gastando todos los días? Todos los días nos vamos gastando un poquito, así como el cubo de hielo. ¿Ustedes, hermanos, ya han comido minuta? ¿Amén? ¿Han comido minuta? Ven que el cubo de hielo está entero, ¿verdad? Y de repente comienza, mira, a rasparle de poquito en poquito. Allá cuando usted llega a ver, ya no hay. Se acabó. Así es la vida de nosotros, despacio, pero ahí va. Y un día se va a terminar. Y la pregunta es, si el día que ocurra eso, ¿vamos a estar listos para encontrarnos con Dios o no? Esa es la cosa. Hermano, ¿y cuándo se me va a acabar a mí? No sé. No sé. Imagine que se caiga, que se quiebre todo el cubo de hielo, ¿verdad? Sí, ya se imagina. O imagine que caiga en agua hervida y de repente se deshace todo luego, ¿verdad? Puede ser. Bueno, le dejo una comparación simple. Hermanos, dice la palabra de Dios, me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Miren, hermanos, mucha gente a veces entiende y otras veces no, y otras veces no quiere entender que Dios tiene un propósito para cada cosa y que nunca el propósito de Dios fue malo para la humanidad. Dios siempre quiso lo mejor para la humanidad y darles la oportunidad de ser sus hijos. Pero no todos quisieron ser sus hijos. Yo quiero que usted piense ahorita, hermano. Quiero que usted piense ahorita
en algo bien importante. ¿Qué cosas tiene usted en su casa que usted utiliza a diario? Amén. ¿Qué cosas tiene? A ver si me dice alguien. ¿Qué cosas tiene? Para cocinar, por ejemplo, ¿qué cosas tiene? Amén, no se oye, hermano. ¿Qué tiene? Cocina, ¿qué más? Cacerolas, agua, vasos, platos, y todo ese afán es para preparar el alimento. Amén. Y para dormir, ¿qué ocupa? ¿Qué tiene? Y usted me dirá, ¿cómo me dijo, perdón? Una cama, aunque a quien no le gusta la cama, mucha calor, amén. Aquí en Centroamérica mucha calor. Entonces, ¿qué? ¿Una hamaca? ¿Qué más? Una cobijita, un sillón y todo eso. Ahora, le voy a decir otra cosa. ¿Qué tiene en su casa para hacer sus necesidades físicas o fisiológicas? ¿No se oye, hermanos? Yo quisiera que me participasen, por favor, acá. Importante. ¿Qué tiene usted? Y me dirá, mire, yo tengo una letrina, tengo ahí un baño lavable, tengo una fosa séptica, tengo, ¿qué, hermanos? Una taza, le llamamos taza, pero no para beber algo, sino una taza de baño para hacer las necesidades. Y tenemos muchas otras cosas así, el papel higiénico y otras cosas más, los que cuentan con papel higiénico. Y voy a decir, hermanos, que el hecho de que usted tenga en su casa un sanitario, ¿es deshonra para su casa? ¿Es deshonroso para usted tener un sanitario? ¿Es deshonroso tener un lugar designado, destinado para ir a hacer sus necesidades? No. Es tan útil y es tan necesario como cualquier otra cosa de la casa. Amén. Pero puede, por ejemplo, el sanitario, el baño, decirle, no, yo no quiero recibir todo eso. Yo me voy mejor de aquí porque tú me quieres tener aquí, en este lugar. ¿Puede? No, ¿verdad? ¿Puede un simple humano como usted y yo venir a decirle a Dios, Dios, yo no quiero ser moreno, yo no quiero ser negrito así, no, era yo blanco, rubio, de ojos de color, ¿no? Yo quisiera ser diferente, o decirle al Señor, ¿por qué me has hecho así? Yo quiero ser diferente, Señor. ¿Puede o debe un humano hacer eso? ¿Por qué altercar con su Creador si nosotros no tenemos ninguna potestad sobre nosotros mismos? Dice la palabra, por allá en Isaías capítulo 29, dice la palabra de Dios, que somos como el barro en las manos del alfarero. Y Él puede decidir qué hacer de nosotros. Si una cacerola o una taza de baño, o algo para honra, o algo para deshonra. Pero esa decisión es del Señor. Cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad, estamos sabiendo lo que decimos. Y si la voluntad de Él es que seamos lo que somos, ojalá entendiésemos esto. Y hermanos, entendamos que para Dios somos especiales, venimos a ser sus hijos, venimos a ser aquellos a quien Él ha llamado para ser parte de su casa real, de su familia. Él dice en su palabra, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que antes no era pueblo, ahora es pueblo de Dios, por la gloria y la misericordia del Señor. Entonces, yo le invito a que usted pueda considerar estas cosas. También, hermanos, dice que Él hace todas estas cosas para hacer notoria su gloria, para hacer notorias sus riquezas. Dice también acá la palabra, que Él nos ha llamado a nosotros como pueblo suyo. Así dice ahí, que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías había dicho hacía mucho tiempo, usted recordará, amén hermanos, usted recordará tocante a Israel. Isaías había dicho, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel, dijo él, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es un pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel porque se volvieron para atrás. Y si Dios no hubiera tenido misericordia, dice, de su pueblo, como Sodoma fuéramos, y como Gomorra habrían venido a ser semejantes. En Isaías capítulo 1. Entonces, nosotros decidimos en este tiempo qué hacer. ¿Queremos ser como solo una historia del pasado en la que perecieron estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿O queremos convertirnos en honra y gloria para nuestro Dios? Esa es una decisión personal que usted tiene que tomar. Yo le invito a que crea en Jesucristo, a que le obedezca y que sea un vaso de honra para Él en esta hora. Usted puede ser un vaso de Dios, un vaso para honra, un vaso para gloria, para bendición, que Dios pueda utilizarlo para llevar su ministerio, para llevar su evangelio. Pero es una decisión que usted tiene que tomar. Si hay alguien en esta hora que desee obedecer a Cristo y que desee entregarle su alma al Señor, hoy tiene tiempo y la oportunidad. Puede obedecer, arrepentirse de sus pecados, bautizarse para el perdón de sus pecados y perseverar hasta el final en la iglesia que Él edificó aquí en la tierra. Ahí está la oportunidad para usted. ¿Desea obedecer al Señor? Aquí está la invitación para usted. Si no, pues yo agradezco a cada uno de ustedes este tiempo y, hermanos, esperamos tener una próxima oportunidad. Si hay preguntas, hermanos, las recibimos ahora. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguno? Pues sí, que ustedes aclaren un poco. La gente que, pongamos por ejemplo los profetas, dicen que ellos son vasos, que las mujeres son vasos, y que por eso son más, están más santificados. La Biblia dice, hermanos, que todos nosotros somos vasos de Dios, pero que la decisión de ser vaso de honra y deshonra, eso va a depender del testimonio de nosotros delante de Dios, no delante de la gente. Va a depender de eso, delante de Dios, nuestro testimonio. Todos somos vasos del Señor, en los que Él ha depositado su mensaje para que nosotros podamos ser portadores del mismo, ¿verdad? Del cáliz de la bendición para toda la gente que quiera arrepentirse y venir a los pies del Señor. No somos especiales, hermano, no somos humanamente hablando más que las demás personas, ni somos más ungidos que las demás personas. Todos tenemos la misma oportunidad, la misma posibilidad, solo que hay algunas personas que personalmente decidieron consagrarse más a Dios y esa consagración les permite poder vivir más en una comunión más cercana con Dios, mientras que algunos perdieron esa comunicación con el Señor. Pero ellos algunos son más grandes que otros porque unos son vasos y otros no. Algunos son vasos y otros son tazas, hermano. Sí, no sé, la verdad, el humano pues hace muchas diferencias. Sin embargo, ante los ojos del Señor, nosotros tenemos una igualdad, ¿verdad? Todos valemos un alma y todos valemos la sangre del Señor Jesucristo. Así que mi invitación continúa en pie para los jóvenes que están con nosotros, para las personas adultas que todavía no han obedecido. Es el tiempo y el momento si ustedes quisieran reconciliarse y obedecer al Señor. Si no hay, pues agradecemos el tiempo y que Dios les bendiga.